Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Ledesma y bueno, en esta microclase voy a hablar sobre la materia que dicto en la escuela secundaria donde trabajo, que se llama Educación para el Consumidor Responsable. Vamos a explicar cuál es la temática, vamos a hacer un recorrido por las unidades didácticas. Bueno, como decía recién, la materia se llama Educación para el Consumidor Responsable y pertenece al ciclo superior de la escuela secundaria, o sea, a partir del tercer año, y forma parte de lo que es el Departamento de Economía y Administración. Antes de ir a la temática que aborda esta materia, les voy a mostrar un video para también introducirnos en esto. Teniendo en cuenta las problemáticas sociales y ambientales tan serias que hay en el mundo y en Argentina, es ver cómo llevar estas temáticas de sustentabilidad a los más chiquititos y arrancar lo antes posible, no tener que esperar a cuando alguien es tan grande, ¿no? En mi caso hasta los 27 años. El consumo responsable es un consumo que intenta hacernos pensar cada vez que compramos un producto o un servicio, no nada más que en la dimensión, el precio y la calidad de ese producto o ese servicio, sino pensar un poquito más allá de esas dos cuestiones que normalmente pensamos, y es pensar cuál es el impacto social y cuál es el impacto ambiental de esa compra que estamos haciendo, ¿no? Es intentar ponernos a pensar de dónde viene ese producto, quién lo hizo, cuáles son todas las consecuencias laborales, las consecuencias sociales. Y es también pensar qué va a pasar con ese producto cuando ese producto ya no sirva más, cuando ese producto se transforme en basura. ¿Quién se va a hacer responsable de eso, ¿no? ¿Quién se va a hacer responsable de ese residuo? Conceptos como el consumo responsable nos ayudan a eso, a entender cuáles son las grandes problemáticas de nuestra época y a ver cómo nosotros, de nuestro rol de ciudadanos, podemos solucionar esas problemáticas. No creemos que nada más que un individuo consumiendo de una forma distinta pueda solucionar todas las problemáticas. La solución también es colectiva, la solución también es comunitaria, nos tiene que ayudar a interpelar a los grandes actores de la sociedad para entender cómo son producidos esos productos, nos tiene que ayudar a entender la forma en que las empresas desarrollan esos productos, nos tiene que ayudar a pensar en el rol del Estado, cuál es el rol del Estado en todo el proceso productivo. En nuestras casas podemos pensar qué hacemos con nuestros residuos, podemos tener compostar los alimentos orgánicos, en nuestras casas podemos producir nuestros propios alimentos, no es necesario tener una gran extensión para tener nuestra propia huerta urbana. Es decir, hay un montón de acciones que podemos hacer desde lo individual, pero también hay un montón de acciones que podemos hacer desde lo colectivo. Hablamos de consumo responsable y transición hacia una cultura de sustentabilidad porque los problemas sociales y ambientales son serios a nivel mundial y son muy serios a nivel local también, ¿no? Bueno, para poder avanzar sobre la temática de esta materia, lo primero hacemos es plantearnos ciertos interrogantes que también surgen de allí del video de la presentación. Por ejemplo, ¿qué necesidades de consumo tenemos? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Con qué productos nos identificamos? Entonces, bueno, ahí es cuando comenzamos a hablar de, nos vamos un poco para atrás en el tiempo, cuando podemos hablar de la teoría de las motivaciones, de las necesidades del ser humano, siempre en cuanto al consumo, ¿no? ¿Hay influencias o tendencias que nos hacen consumir determinados bienes y servicios? Hablamos ahí de lo que es el consumo orientado o el consumo influenciado, que es lo que al consumidor lo tienta a poder consumir, a poder comprar, a poder adquirir. Al comprar solo nos basamos en las variables de precio y calidad. Bueno, esto también se plantea allí en el video de la presentación.
si nos podemos replantear si solamente nos vemos estas dos variables o podemos ver más variables, que ya lo vamos a ir viendo en el paso de las unidades. ¿Qué pasa cuando el producto que consumimos ya no sirve más? ¿Qué va a pasar con el producto cuando ya no sirva más? Es plantearnos la pregunta sobre qué pasa con lo que consumimos cuando ya lo hemos consumido, ¿no? O sea, cuando para nosotros pasa a ser basura. Entonces, ¿quién lo gestiona? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Otra pregunta es, ¿para qué sirve si solo yo en mi casa tengo conductas de consumo responsable? Es decir, ¿con una conducta individual alcanza? Definitivamente no, pero se debe comenzar por allí, ¿no? Se debe comenzar por la conducta individual para luego pasar a una sociedad, a una conducta comunitaria. También esto involucra a las empresas, a las grandes empresas, y también involucra a los gobiernos, a los estados, a los distintos países, y también a organismos internacionales. Y luego también otra pregunta que nos hacemos, otro interrogante es, ¿cuáles son los derechos y responsabilidades que tenemos como consumidores? Les hacemos entonces a los chicos poder conocer sobre ciertos temas, cuáles son los derechos que tienen, cuáles son las responsabilidades. Bueno, damos entonces una definición de qué es el consumo responsable, ¿no? Como ya habíamos visto, es una manera de consumir bienes y servicios teniendo en cuenta no solamente las variables de precio y calidad, sino en primer lugar cuáles son las necesidades de consumo. Si esto que voy a comprar realmente lo necesito, forma parte de mi base de la pirámide de necesidad, como decía Maslow. Entonces partimos de cuáles son las necesidades de consumo del ser humano. Pasamos por la variable de precio o calidad, no solamente eso, sino también poder tener en cuenta las características sociales y laborales en que fue realizado, en que fue confeccionado ese producto que estamos queriendo comprar. Si se realizó bajo un contexto entonces de precarización laboral o de explotación laboral o de explotación social, y también teniendo en cuenta cuáles son las consecuencias medioambientales posteriores al haber consumido ese bien, ese producto o servicio. Entonces, dividimos las unidades didácticas en 7 componentes, partiendo de una primera unidad en donde les hacemos ver a los chicos también y hacemos un repaso sobre el consumo y las necesidades humanas. Es decir, comenzamos a pensar cuáles son las necesidades que llevan al hombre a poder realizar un consumo de un bien o un servicio. Entonces también estudiamos las motivaciones, la teoría de las motivaciones, desde los clásicos, como Maslow, por ejemplo, en su pirámide de necesidades, y vamos también adquiriendo, vamos llevando a que los chicos puedan ir conociendo realmente cuáles son las características de necesidades, cómo se clasifican las necesidades, cuáles son las primarias, las secundarias, también en cuanto a lo económico. Luego comenzamos a estudiar la sociedad de consumo. La sociedad de consumo, así como concepto, es una sociedad que ha surgido en Occidente, luego de tiempo después de la Segunda Guerra Mundial especialmente, y también con el apogeo de las industrias, de lo que es la producción en serie, lo que es la fabricación masiva de productos, y en donde también las grandes empresas y las grandes marcas comenzaron a girar, a poner su foco en lo que es la publicidad, en lo que es la comercialización de su producto, ya que lo que era la parte de fabricación lo tenían resuelto con esta industrialización de dichas fábricas y de dichas plantas. Entonces ahora ponían el foco en poder llegar al consumidor, ¿no? Entonces en la sociedad de consumo estudiamos el contexto histórico, estudiamos el capitalismo, estudiamos cómo se formó la sociedad de consumo también en Argentina, cómo es el acceso al consumo. Luego, en la tercera unidad del consumo responsable, también podemos dar la definición del consumo, los tipos de consumo, por ejemplo, el consumo ético, el consumo ecológico, el consumo social o solidario. Luego vamos a lo que es el consumo y sus implicancias en el medio ambiente.
Aquí entonces es lo que también trae como consecuencia el mercado de consumo o la sociedad de consumo que estudiamos en la unidad 2, porque justamente lo que trae como consecuencia es el derroche, la cultura del derroche, la cultura de poder comprar un producto nuevo, entonces desechando el anterior o el nuevo modelo de tal producto, y esto trae implicancias en el medio ambiente porque se utilizan entonces los recursos del medio ambiente que son limitados. Y siempre se ha dicho que las necesidades humanas son ilimitadas. Ahí también donde vemos el concepto de obsolescencia programada, que es entonces aquellos bienes que ya desde su fabricación tienen una vida útil determinada, una vida útil ya puesta por los propios fabricantes, y en donde al tiempo eh, ese bien entra en desuso y el consumidor tiene que comprar el producto nuevo. Entonces hablamos también del impacto económico que tiene el poder gestionar los residuos que genera, por ejemplo, una ciudad, un país. ¿No? Vemos el impacto económico del tratamiento de los residuos y también el consumo sustentable, qué implicancias tiene, cómo se puede llegar a hacer ese consumo sustentable, y también los acuerdos internacionales que se han realizado. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene un programa internacional sobre consumo sustentable y también se basa en lo que son las 3R, ¿no? Como reducir, reutilizar y reciclar. Luego pasamos por otra unidad que habla de la globalización de los mercados, habla de la libre competencia, el marketing estratégico como control sobre el consumo, el poder de las marcas, la publicidad. Allí también introducimos la lectura de un texto, de un libro, que se llama No Logo, que es un libro de una autora estadounidense, Naomi Klein, en donde también interpreta, tiene su visión sobre las grandes marcas, qué es lo que buscan, qué características tienen y, y qué es lo que provocan también con la publicidad, con el modelo de fabricación y de publicitar sus productos. Es un modelo estandarizado a distintos tipos de rubros de productos, cómo a través de los mensajes publicitarios tienen consecuencias económicas, tienen implicancias políticas y por sobre todas las cosas eh, tiene lo que se dice la precarización laboral, porque como dijimos antes, al mudar también sus grandes plantas industriales a países en vías de desarrollo, entonces concentran su poderío y sus recursos y sus presupuestos a lo que es la comercialización, la publicidad, poder lograr penetrar en todos los mercados, penetrar en los hogares y, y así también eh, producir ese consumo influenciado o consumo orientado. Luego en la unidad número 6, entonces también podemos conversar con los alumnos en lo que son los derechos de los consumidores. Allí entonces les damos herramientas para que puedan acceder a los organismos de defensa del consumidor, la regulación de las relaciones sociales, y también les sabemos hacer una actividad en grupo en donde ellos pueden elegir un tema que más les interese, de actualidad por supuesto en cuanto a consumidores, y pueden realizar una investigación más profunda sobre ese tema en lo que es cuáles son sus derechos, cómo se pueden defender ante ese tema. Puntualmente el año pasado recuerdo uno de los trabajos más interesantes que han realizado los chicos, se han interesado justamente sobre eh, sus derechos acerca del viaje de egresados, ¿no? Estos alumnos ya en esta época de la secundaria comienzan a recibir a, a las distintas empresas de viaje, de turismo estudiantil, a poder vender sus productos, y entonces ellos tienen que decidir y querían asesorarse sobre cuáles son sus derechos, cuáles son cómo se pueden defender ante esto.
Y bueno, por último, el último punto, la última unidad didáctica, hablamos sobre el consumo juvenil. También allí podemos involucrar ya no consumo de bienes y servicios, sino también hablamos de lo que son las nuevas tecnologías, lo que son las redes sociales, lo que también esto influye en su comportamiento. Por eso incluimos también algunos contenidos de ESI, como la presión del grupo de pares y el entorno en cuanto a la toma de decisiones, también lo que son las representaciones sociales, mitos y creencias, y ciertos temas que también son de mucha utilidad y actualidad. Nosotros también les hacemos hacer para cuando termina el año, cuando termina la cursada, como último trabajo práctico individual, que nos traigan una imagen de uno de los temas de estas unidades que más les haya tocado, les haya interesado, les haya gustado. Y entonces, aquí les doy un resumen, algunas imágenes que me han traído los alumnos, y obviamente tienen que explicar, me tienen que contar de qué se trata esta imagen, qué es cuál es el tema que entonces eh, aborda esta imagen, que me quieren explicar. ¿No es así? Bueno, esto ha sido todo, espero les haya interesado. Nos estamos viendo. Un saludo a todos.